Por segunda ocasión, trabajadores que fueron despedidos de la agencia Notimex protestaron esta mañana en Palacio Nacional alegando bajas injustificadas, demandaron atención, liquidación al 100%, reinstalación de trabajadores despedidos y también diálogo. La mayoría de los testimonios señalan irregularidades en las liquidaciones de al menos 100 trabajadores bajo el argumento de austeridad. Y agradezco a San Juana Martínez, directora de Notimex, su presencia esta noche con nosotros. San Juana, bienvenida. ¿Qué tal, Elisa? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, a ver, todavía continúan estas protestas. Has dado algunas declaraciones e información al respecto, en donde tú dices se trata de gente que ha sido liquidada conforme a derecho. ¿Qué ha pasado? ¿Estas personas son otras o son las mismas que tú has identificado y que has comentado al respecto? Sí, son las mismas. Fíjate que de 87 personas que entraron en el reajuste por el memorándum del 3 de mayo sobre la austeridad republicana, pues solamente 14 no han querido recibir su liquidación. Son particularmente gente muy vinculada al sindicato de trabajadores de Notimex, un sindicato seriamente cuestionado por corrupción. Casi todos ellos han tenido puestos, secretarios de finanzas, secretario de acuerdos, secretarios. Entonces, pues evidentemente quien está detrás es Conrado García Velasco. ¿Conrado es parte de las personas que protestaron? No, él no da la cara. No, él manda a su gente. Pero ahí está un supuesto sucesor, que es el señor Armando Pineda, un señor que llevaba casi 8 años sin presentarse a trabajar en la agencia. Ah, sí, y él estaba en las imágenes que vimos hace un momento de la mañana, protestando en Palacio Nacional. Has también indicado y denunciado posibles actos de corrupción. Estas 14 personas que nos comentas que no han firmado son básicamente las personas con las que se tendría que negociar esta liquidación. Las demás, ¿qué ha pasado? ¿Ya firmaron? ¿Ya se fueron? ¿Ya la mayoría de ellas está en proceso de liquidación. Nosotros los estamos citando en la Junta de Conciliación y Arbitraje, como marca el protocolo legal, para entregarles 2 cheques. Uno, que es el cheque de su liquidación, y otro del fondo de ahorro que manejaba precisamente el sindicato. Quiero decirte que el sindicato está siendo investigado. Hay 3 denuncias en la Secretaría de la Función Pública. El señor Conrado García ya tiene una averiguación previa por desfalco. Entonces, no es solamente el señor Conrado García, sino también sus cómplices dentro de la agencia, la cual había sido ya tomada como un botín. Son entonces estas personas, y a las que ya han denunciado formalmente, las que nos comentas están protestando y se manifiestan en contra de la situación. Hoy estuvieron en la agencia, Hoy ¿ellos? Así es, en un proceso de negociación. Se les se dialogó con ellos qué era lo que querían. Algunos de ellos pedían la reinstalación. Les dijimos que no era posible. Este proceso de saneamiento que ha iniciado en las instituciones es contra la corrupción, básicamente, y pues no hay marcha atrás. Entonces, la mayoría de ellos aceptó su liquidación, ¿verdad?, al 100%, como marca la ley, respetando la Ley Federal del Trabajo, y mañana mismo dijeron que acudirían con sus abogados para hacer cuentas y para ver todo este proceso que inicia el proceso de liquidación. Imagino que hay personas que llevan muchos años trabajando en Notimex. Sí, había personas que, pues de hecho el líder se reeligió 5 veces, ¿no? En planillas en donde solamente él era el candidato, como lo de ahora, ¿verdad? El señor Pineda quiere imponerse nuevamente como un líder sindical sin haber existido elecciones libres, voto libre y secreto, ¿no? San Juan, entonces, haciendo como un recuento de todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, ¿cuántas personas fueron reinstaladas? ¿Cuántas personas fueron despedidas? 87. ¿87 despedidas? Sí, en el reajuste, salarial. Y de esas 87 ya se han liquidado conforme a derecho, ¿a cuántas? Pues prácticamente ya todos aceptaron. Cuando aceptan, se inicia un proceso de liquidación, ¿verdad? Sí. Con abogados, con la Junta de Conciliación y Arbitraje, y solamente quedaron los más cercanos a Conrado García Velasco, que son los que se han beneficiado del botín de la agencia, de toda esta corrupción que ha existido en los casi 20 años. Así es. ¿Son esos 14? Así es.
San Juan, un proceso desgastante, ¿no? Pues es un proceso complicado, querida. Complicado. Mira, son los estertores del monstruo, como le llamo yo. El monstruo se niega a morir, la corrupción está muy enraizada en las instituciones, pero como bien han dicho el presidente de la República, lo que se pretende es que para diciembre ya tengamos las instituciones bien saneadas, y eso es lo que se está procurando en la agencia de noticias Notimex. San Juana, bueno, hay varios temas, pero uno, ¿ya cerraste tu cuenta de Twitter? No, bueno, ¿sigue? Tengo dos. O sea, tengo la de funcionaria y tengo la personal. Y entonces, bueno. ¿Las dos están funcionando? No, la personal ya dije, bueno, ya me quedo con la de funcionaria, ¿no? Porque ya ahora todo lo que digo se mezcla con la profesional y digo, oye, no tiene caso. Pero la personal la acabas de cerrar. Bueno, no está cerrada. Te da 30 días Twitter, son las normas de Twitter para que quede inhabilitada, algo así, y luego tú la vas cuidando, ¿no? O sea, vas a hacer una pausa en tu cuenta personal. La verdad es que en realidad es una cuenta personal con la que yo me divertía mucho antes del acoso. Oye, pero desde antes la confrontación en las redes y era tremenda. Está fuerte. Y cada vez va escalando más. Aún así se divierte. Tú también. Sí. Aún así nos divertimos, escala, pero... No, la verdad es que por motivos de seguridad el acoso ha sido terrible. He recibido mensajes intimidatorios con amenazas de muerte. ¿No? Respondías a Juana, claro, ¿verdad? con amenazas de muerte, amenazas de violación, con un componente de género muy importante, Lisa, ¿no? Siempre a las mujeres parece que ese componente de género está presente, ¿no? Sí. No sé por qué les interesa mucho nuestra vida privada, íntima y demás, el ¿verdad? tema de la intimidación y el acoso sexual. Sí, tenemos que decirlo. Pero tenías ahí muchos seguidores. Bueno, 300,000 por ahí, más o menos. No, ahí se queda. Pero bueno, sigue ahí, y cuando dejes de ser funcionaria la reactivarás. ¿Ese es tu plan? Supuesto, sí, por continuarás. supuesto. ¿Cómo funcionaria? Y eliminaré la otra cuando deje de ser funcionaria. Ahora, como funcionaria, ¿tienes bloqueada a personas? Porque muchas de las críticas que te hacen es, me tiene bloqueada. No, como funcionaria no, a nadie. La otra, fíjate, es necesario bloquear muchas veces cuando te insultan. El insulto fácil en las redes es tremendo. Sí. Y es muy agresivo. Y el acoso verdaderamente ha sido tremendo. Por minuto a veces recibo 20 mensajes. Y eso quiere decir que hay muchas cosas atrás, ¿no? Con el tema de los bots y los troles y todo esto. Pues entonces ya queda también aclarado el misterio de la cuenta de San Juana, porque empecé ahí a recibir algunos mensajes de ya la canceló, no la canceló, ya nos desbloqueó, siendo funcionaria nos tiene que desbloquear. No, pues bueno, ya la personal entonces, esta de los 300,000 seguidores quedó en pausa. No hay problema. Mientras estés como funcionaria pública. Y la de funcionar me ayuda a mi equipo, o sea que no hay problema. Oye, San Juan, y con el tema de verificado Notimex, ¿cambiará el nombre? No, porque indicaban también la gente de verificado nosotros lo registramos tiene la propiedad intelectual, entonces la registramos debidamente. Verificado Notimex, Notimex verificado, para que no hubiera problema con que alguien se quedaba con una, ¿no? Sí. Ahora, ahí lo que dicen es, nos preocupa que nos vayan a verificar con una visión de gobierno y sea más bien un tema de lo que hay que aclarar es que nuestra agencia no es una agencia de gobierno, es una agencia del Estado mexicano. Nosotros nos debemos a los mexicanos, a los ciudadanos, es decir, estamos para defender el derecho a la información de los mexicanos. Y una de las básicas misiones de las agencias de Estado, al menos en otros países, en otras democracias del mundo que yo he recorrido, como tú bien sabes, he estado más de 20 años en el extranjero de corresponsal, todas esas agencias de Estado tienen su programa de verificado. Como bien sabemos, verificado no nació en México. Sí, es le llaman fast checking, ¿no? Fast y checking. Todo lo que van haciendo. La idea de verificado viene del extranjero y ha estado en muchos países, particularmente inicia Al Jazeera, que es
todas estas agencias del Estado que te menciono tienen su programa. Yo creo que es una misión social por parte de la agencia y estamos muy contentos porque además hay toda una metodología. Sí. Y por ahí mencionaste algunos bots, hiciste los círculos y todo, que también se volvió como tendencia, pero por ahí había gente también, pues que no son bots. Hubo por ahí algunos... Bueno, yo no decía que todos fueran bots. Yo decía que utilizaban bots, que había golpeadores utilizando bots. Ahora, también hay críticos ahí. Por supuesto. Que no necesariamente son golpeadores, pero que... Por supuesto, ¿no? Hay de todo. Okay. Y está muy bien porque esa es la libertad, ¿no? Forma parte de la libertad de expresión. Bueno, ¿estás contenta? Continúas en Notimex. Así y seguirá la agencia de Estado con verificado. Vamos a ver qué pasa legalmente, porque te digo, tenía entendido que a lo mejor metían ahí alguna... Pueden hacerlo, sí. Si hay un recurso, nosotros nos defenderemos también, ¿no? A partir de la inscripción que nosotros hicimos del registro, pues se tarda 6, 7 meses en determinar y bueno, tenemos tiempo para, en todo caso, quien quiera impugnar y nosotros para defendernos, ¿verdad? San Juana, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y si nos permites, pues seguiremos atentos a lo que va sucediendo, sobre todo también cómo se van resolviendo este tema, estos casos que no es nada fácil, sobre todo tratándose de sindicatos y de una agencia del Estado, en fin, para ver cómo va el proceso, ¿te parece? Con mucho gusto, querida. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Un enorme gusto de estar contigo y en Milenio. Gracias. Gracias, San Juana.